si hablamos de una empresa del sector industrial, porque como te digo, hay un mito muy grande con respecto a que los riesgos son del sector financiero. Entonces, en las empresas del sector industrial es muy importante la gestión de estos riesgos ASG. Ahí nos detenemos de pronto no solo en los ambientales, sino que en lo social y los de gobernanza se vuelven importantes, sobre todo los aspectos de los riesgos sociales, como por ejemplo el manejo de residuos, el manejo de productos, de cómo se venden los productos. Si salen productos defectuosos, pues esto va a causar un gran impacto en los consumidores que no van a adquirir el producto y que le van a generar un riesgo reputacional a la empresa. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. El espacio que está creado especialmente para aprender sobre gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Si te gusta el contenido que creamos, nos ayudarías mucho dándole seguir y 5 estrellas si estás en Spotify o Apple Podcast. Y si nos estás viendo desde YouTube, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartir el episodio para difundir el conocimiento. Recuerden que si están buscando un software de gestión de riesgos que sea simple de usar, pueden visitar nuestra web piranirix.com. En este episodio tenemos una invitada de lujo. Está con nosotros Esperanza Hernández, consultora con conocimiento técnico, amplia experiencia y resultados concretos en gestión de riesgos, función financiera y estratégica corporativa, en los sectores tanto como privado y público. Cuenta con más de 30 años de experiencia como conferencista y docente universitaria en los programas de pregrado y posgrado. También es socia fundadora y representante legal de HC Gestión, empresa colombiana dedicada a la consultoría local e internacional en gestión de riesgos financieros, no financieros y emergentes. Y con esta brevísima introducción vamos a darle la bienvenida a Esperanza. Esperanza, es un gusto tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nicole. Muy bien, muchas gracias. Voy en lo que pueda aportar ahorita con la experiencia, sobre todo, que se hace o se construye a través de el trabajo conjunto con las entidades financieras y con las empresas del sector real, con mucho gusto estoy a la orden. Buenísimo, Esperanza. La verdad que para todos nuestros oyentes que no sepan, tal vez Esperanza nos acompañó en este año 2024 en el Pirani Summit. Fue un éxito su exposición sobre la importancia de la sostenibilidad y la rentabilidad que te da los riesgos ASG. Y ese va a ser un poco el tema que vamos a estar compartiendo hoy. Por eso en este episodio vamos a estar profundizando, pero desde un punto de vista más de rentabilidad, el tema de ASG. Esperanza, ayúdanos a aprender primero cómo podríamos definir la rentabilidad ajustada por riesgos ASG y en qué se diferencia normalmente de una rentabilidad tradicional. Ok. La rentabilidad tradicional, como tú lo mencionas, tiene dos principales indicadores. Por un lado, la rentabilidad sobre el activo de una empresa, o que normalmente o comúnmente se le llama ROA, y la rentabilidad sobre el patrimonio, que también se denomina de forma popular el ROE. Esta rentabilidad sobre el patrimonio está significando realmente el retorno que tienen los accionistas cuando hacen su inversión en la empresa. Ahora bien, este indicador de ROE, ¿sí? Se ve ajustado y desde hace ya varios años por los riesgos a los cuales está asumiendo la empresa. No importa si la empresa es una entidad financiera o es una empresa del sector industrial o el sector comercial o del sector comercio, siempre va a verse impactada por riesgos. Entonces, lo que se hace es que ese ROE se actualiza incluyendo o incorporando las pérdidas por los riesgos a los cuales está expuesta la entidad, de manera tal que ya no tenemos un ROE, sino una rentabilidad ajustada por riesgos. Esta rentabilidad ajustada por riesgos, tanto en el numerador como en el denominador, o sea, en la utilidad y en las entidades financieras, en su denominador o patrimonio, tiene un impacto fuertísimo en el capital. Y por lo tanto, se habla de un indicador muy importante que es el RARORAC. RARORAC lo que significa es Risk Adjusted
Return on Risk Adjusted Capital. O sea que en últimas lo que estamos diciendo es que la rentabilidad la ajustamos por el riesgo, pero también ajustamos el capital por riesgo. Ahora bien, cuando riesgos ambientales, sociales y de gobernanza o denominados riesgos ASG, pues estos tienen un impacto muy alto, ¿sí? En esa rentabilidad justamente, porque son riesgos que tienen inherentes a sus factores o a sus causas, factores absolutamente inciertos, factores que pueden ser posible que se traduzcan o se materialicen a través de otros riesgos y que por lo tanto van a tener un impacto muy alto en la rentabilidad, en las utilidades y por lo tanto en la rentabilidad, pero también en la continuidad del negocio de las empresas. Estos riesgos además tienen, además de ese impacto, ¿sí? Pueden causar unos impactos en riesgos no financieros, como por ejemplo el riesgo reputacional, que es un tema que termina afectando la continuidad de los negocios. Entonces, definitivamente, la rentabilidad ajustada por riesgos, incorporando los riesgos ASG o ambientales, sociales y de gobernanza, pues sí es fundamental en toda la actividad económica, no solo para las entidades financieras, que es un mito que hay también, ¿no? Se piensa que solo las actividades financieras asumen riesgos y todo el mundo asume riesgos. Buenísimo, Esperanza. Y tal vez nos podrías compartir algún ejemplo o algunos ejemplos de casos donde la implementación de prácticas de ASG ha llevado a una mejora significativa en la rentabilidad de una empresa. Sí, realmente en los dos tipos, en las empresas del sector financiero es muy común y se ha avanzado mucho más en la gestión de los riesgos ASG. ¿Por qué? Porque es un negocio de riesgos. La actividad financiera y el sector financiero maneja riesgos. Esa es su razón de ser o su objeto social principal. Entonces, como en estas entidades hay una gran diversidad, si hablamos de los establecimientos de crédito o bancos, en algunos países, en mi país se habla más de bancos, compañías de financiamiento, corporaciones financieras y cooperativas financieras, o sea, todo aquello que capta recursos del público y coloca recursos en el público. Entonces, claro, cuando yo manejo el ahorro del público por un lado y manejo el sistema de pagos en una economía, pues es fundamental el manejo y la gestión adecuada de riesgos, porque no tiene impacto solo en la compañía o en la entidad financiera, sino que también tiene un impacto a nivel global y macroeconómico local e incluso global, cuando el sector financiero tiene una alta participación de entidades extranjeras, como sucede en muchos países de Latinoamérica, no tanto en el mío, pero sí sucede mucho en los otros. Entonces, estos establecimientos de crédito, al intermediar, pues obviamente asumen unos riesgos y, por ejemplo, un ejemplo específico es cuando le prestan a gente que está trabajando o su actividad económica está focalizada en el agro, en el campo, que también es muy común en nuestros países. Entonces, esos créditos que se otorgan a estos tipos de sectores, pues están impactados, por ejemplo, con los riesgos ambientales, que es la primera letra de ASG. En los riesgos físicos, el clima, el riesgo climático. Hoy en día, por ejemplo, en Latinoamérica, nosotros siempre vivimos, por lo menos en mi país, que tiene tres cordilleras y que tiene dos océanos, pues nosotros estamos siempre afectos al clima y siempre a los efectos del niño y la niña. Cuando no es el niño, que es la sequía, entonces viene la niña que llora todo el tiempo, entonces llueve todo el tiempo. Entonces, estos impactos de ese clima en los clientes de las entidades financieras, pues obviamente les van a causar una falta de recursos a estos clientes para pagar o asumir los créditos y pagar esos créditos que han asumido. Y esto obviamente causa que la cartera del sector financiero se deteriore. Al deteriorarse la cartera del sector financiero, se deterioran sus resultados y por lo tanto se deteriora la rentabilidad. Y obviamente se pone en riesgo la continuidad de su negocio, que es captar y colocar recursos. Por el otro lado, si hablamos de una empresa del sector industrial, porque como te digo, hay un mito muy grande con respecto a que los riesgos son del sector financiero. Entonces, en las empresas del sector industrial es muy importante la gestión de estos riesgos ASG. Ahí nos detenemos de pronto no solo en los ambientales, sino que en lo social y los de gobernanza se vuelven importantes, sobre todo los aspectos de los riesgos sociales, como por ejemplo el manejo de residuos, el manejo de productos
de cómo se venden los productos. Si salen productos defectuosos, pues esto va a causar un gran impacto en los consumidores que no van a adquirir el producto y que le van a generar un riesgo reputacional a la empresa. No es que el sector financiero no pueda ser objeto también de riesgos ambientales, pero y sociales, sobre todo los sociales, no también, porque ya también cuando hace productos o saca ofrece productos y servicios que no son adecuados, que son complejos, que no son sencillos de aprender, pues también generan estos temas de efectos sociales. Pero es más común en las empresas del sector industrial y sobre todo en aquellas manufactureras que producen, que crean, producen y obviamente venden un producto terminado. También en ambos casos de empresas, la letra G juega un papel fundamental. La gobernanza es importante y no importa el sector económico donde tú trabajes, sino tú tienes un buen adecuado o un adecuado gobierno corporativo, pues es más sencillo que tú seas transparente, que inspires credibilidad y confianza al consumidor y obviamente pues eso hace que se gestione mucho más mejor el riesgo que estás asumiendo y que por lo tanto la rentabilidad y tu utilidad sea mucho mayor. Buenísimo, súper claro, Esperanza. Esperanza, y si hablamos de métricas o indicadores, ¿cuáles serían los más efectivos para ti para poder evaluar la rentabilidad de las iniciativas que tengamos en ASG dentro de una empresa? Sí, ahí respecto a las métricas es un tema muy interesante y cuando yo empecé con los temas ASG, cuando empezamos en HS Gestión a trabajar estos temas, decíamos lo más interesante es poder cuantificarlos. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que esto es etéreo, que esto es como que, pues sí, puede pasar, pero ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se cuantifica? Y pues a mí la verdad, mi abuelito me enseñó que todo es datos. O sea, los demás, o sea, uno confía en Dios, pero los demás deben dar datos. Y la verdad es que los datos sí son muy importantes. Entonces, cuando empezamos a funcionar con los criterios ASG, nos empezamos a dar cuenta que esto no se manifiesta de forma directa necesariamente, sino que esto se manifiesta a través, o todos estos factores ambientales, sociales y de gobernanza, se manifiestan y se materializan a través de otros riesgos. Entre esos riesgos financieros, como son el riesgo de crédito, el riesgo de contraparte, el riesgo de crédito, por ejemplo, con lo que te comenté ahora o con lo que estaba comentando de la cartera de créditos que se ve afectada porque sus clientes o los clientes de la entidad pues están afectados a su vez por un riesgo climático, o sea, por un riesgo ambiental físico. Pero también se ven afectados o también impacta de una forma, digamos, absolutamente práctica, si lo quieres ver así, el riesgo de liquidez. Porque claro, yo no recibo los recaudos o la empresa del sector industrial no vende su producto, pues no tiene ingresos. Al no tener ingresos, se afecta su rentabilidad, se afecta su utilidad y obviamente se pone en riesgo la continuidad de ese negocio. Y también, pues obviamente, también se ve afectado por temas sociales, por ejemplo, aquellas y que afectan el riesgo de mercado, que es otro riesgo financiero y que tiene sus propias métricas. Entonces, un ejemplo específico es si yo tengo emisores o presto o compro o transo papeles o instrumentos financieros, ¿sí? De emisores que tienen un alto contenido de carbono o que generan un gran emisiones de carbono, pues, y emisiones de efecto invernadero, pues los inversionistas van a decir, no, esos papelitos no, ya no me interesan esos papeles. Entonces, ¿qué va a pasar tanto con la entidad financiera o como en la empresa que los ha emitido? La empresa industrial que los ha emitido para recoger recursos, pues se puede ver en un problema grande porque no los coloca. Y al no colocarlos, pues no tiene la financiación que necesitaba y obviamente no tiene las fuentes de recursos para poder a operar en el activo y poder ofrecer productos para la gente o para su consumidor. Luego, pues es muy importante esas métricas de riesgo. Ahí se está afectando el valor a riesgo por riesgo de mercado, porque este tiene un impacto directo sobre los portafolios de inversión. Entonces, fíjate que yo calculo el valor a riesgo por riesgo de mercado. Si incorporo el impacto de los riesgos ambientales de transición por los efectos de carbono, por los costos de financiación mayores, pues obviamente esas pérdidas se van a aumentar
y voy a tener el verdadero valor a riesgo por riesgo de mercado. ¿Con qué? Con la métrica que utilizo para riesgo de mercado. Lo único que tengo que tener claro es el impacto que causan esos riesgos ambientales de transición en esa métrica o en esa medición del valor a riesgo de mercado. Y una cosa muy importante es también el riesgo operacional. El riesgo operacional, ya hoy hay muchísimas metodologías desde hace años. Hay modelos avanzados que se llaman normalmente modelos AMA, en donde se incorporan todos los elementos de desastres naturales, los elementos, o sea, cuánto puede impactar y cuántos son las pérdidas por esos eventos de riesgo operacional. Cuando yo agrego todos estos riesgos con las métricas que ya he utilizado siempre, ni siquiera tengo que ser tan creativa, pues inmediatamente lo que sí tengo que tener en cuenta es cómo agregarlos. Ese es el quid del asunto. O sea, más que crear nuevas métricas, es utilizar las que tienes, sabiendo incorporar los impactos de estos tres letras, ambientales, sociales y de gobernanza. Porque, por ejemplo, en los temas de gobernanza, el tema de corrupción es un tema que se materializa efectivamente, porque pues los temas de corrupción o bien generan sanciones, o bien generan multas, o bien generan incluso hasta temas penales o de tema penal, que obviamente tienen un impacto muy alto en los resultados de la empresa y en el riesgo reputacional de la empresa, que también tiene un valor. Entonces, todas las métricas que uno utiliza para riesgos financieros, no financieros y emergentes son fundamentales, ¿sí? Y son las mismas que vamos a utilizar incorporando los impactos que tienen tanto la A, la S y la G. Esperanza, entonces, en resumen, lo que me estás contando, ¿no? Para ver si lo voy aterrizando bien, es que Ujú, las métricas de riesgos ASG también no necesariamente tienes que crear unas nuevas, ujú. sino adaptar o poner con las métricas que ya tienes dentro de la organización, las que son tal vez de riesgos más estratégicos, misionales, y empezar a ver dentro de ellas cómo se puede ir como adaptando estos riesgos también. ¿Existe alguna métrica especial de ASG? Pues me dirías que solo es la adaptación. La adaptación, y yo creo que ya en la medida en que se vuelven mucho más, se desarrollan mucho más y se utilizan mucho más, los riesgos difíciles de cuantificar, como por ejemplo los riesgos sociales, ¿sí? El impacto que puedan tener las normas legales, se va volviendo, o normas regulatorias con respecto al tema de residuos, de manejas de residuos, que es ambiental, pero que genera un tema social, pero las normas laborales, por ejemplo, con la pandemia fue muy claro que las normas laborales de higiene laboral cambiaron, porque el trabajo cambió. Ya no estamos en una empresa, sino que estamos como estamos hoy las dos, en un país distinto, pero actuando a través de un medio virtual. Entonces, ese medio virtual tiene otros riesgos, indudablemente. Entonces, fíjate que esas normas de higiene laboral ya no son las mismas. Si yo obligo que mis empleados trabajen desde la casa, pues yo tengo que suministrarles los medios para que puedan hacerlo de una forma adecuada y que no me genere problemas de tipo laboral. Entonces uno dice, ¿y cómo se cuantifica eso? Igual que lo venías haciendo, solo que ahora incorporas nuevos elementos. Ahora ya tienes en cuenta que la higiene laboral para los que trabajan remoto es muy distinto para los que trabajan desde el tema presencial o desde el tema híbrido. Entonces tienes más factores de riesgos que tienes que considerar. Entonces, cuando vas a cuantificar ese impacto, pues vas a tener que incluir todos esos factores. ¿En dónde? ¿En qué métrica? Uno diría, si estás hablando de temas laborales, afectan al factor personas, ¿cierto? A tus empleados, que son una parte interesada. Además que son el grupo de interés más importante, porque sin empleados, pues tampoco trabajas. Entonces, obviamente, esto ya es parte del riesgo operacional. Entonces ya se vuelve un factor de riesgo operacional. Entonces, ¿para qué creas uno nuevo si ya lo tienes? O sea, si ya lo que tienes que hacer es cuantificarlo, identificarlo claramente. Acuérdate que gestionar riesgos implica identificar, cuantificar, controlar y monitorear. Entonces, la medición, que son las métricas, ya tienes un establecido un programa, un modelo, una metodología, un procedimiento, dependiendo de la complejidad de tu negocio y del tamaño de la empresa también, para poder medir tus riesgos. Entonces, cuando ya tú dices, es que mi mayor riesgo social es la higiene laboral, porque yo tengo un montón de empleados que empiezan a trabajar ya híbrido y que ya empiezan a demandar unos recursos distintos.
La forma como ellos trabajan es distinta. Es más, tú mismo vas a tener que hacer inversión diferente. Entonces, eso va a impactar, por un lado, el factor personas, pero también el factor de operaciones y tecnología, porque vas a requerir nueva tecnología. Entonces, esa nueva tecnología vas a tener que incluirla como un factor, que es otro factor de riesgo operacional. Entonces uno diría, ¿y para qué creas una metodología específica para higiene laboral si ya está incluida en los riesgos absolutamente operacionales que tiene? Y en tu modelo, lo que haces es que adicionas a tu modelo esos factores de riesgos, lo complementas, lo vuelves más robusto y le vas creando en la medida, porque claro, uno dice, ok, meto la tecnología que ya estaba, pero ahora le voy a meter una tecnología virtual. Al meterle una tecnología virtual, los controles desde el punto de vista de seguridad de la información y de ciberseguridad van a cambiar. Entonces, ya voy a meterle también factores de riesgo de seguridad de la información y ciberseguridad, porque no todo el mundo puede entrar desde sus casas a hacer lo que quiera con la información de la empresa. Entonces ya tengo que poner más cifrado, tengo que colocar de pronto, utilizar herramientas de inteligencia artificial para poder llevar un mejor control. Entonces, fíjate que si lo vemos desde el punto de vista de riesgos, lo que dice es, pues se me van a aumentar los factores de riesgo. Entonces, voy a tener que tener una medida de ese mayor valor por ese tipo de factores que se me incrementan para ver cuál es el impacto real en mi riesgo operacional. Y ahí lo incluyo. Cuando ya lo incluyo en el riesgo operacional, empiezo a ver que, miércoles, pero es que eso generó liquidez. ¿Por qué? O riesgo de liquidez, porque es que yo necesito recursos para poder pagar esa cosa. Y como necesito recursos, pues obviamente mi flujo de caja va a cambiar. Y al cambiar mi flujo de caja, pues van a cambiar también mis indicadores de liquidez de corto, de mediano y de largo plazo. Porque en las inversiones, por ejemplo, en tecnología no se hacen de la noche a la mañana. Normalmente por los costos tan altos se difieren en el tiempo o se toman en arriendo que va a diferir y aumenta el gasto. Al aumentar el gasto, si te das cuenta, disminuye la utilidad y disminuye el flujo de caja. Entonces, ya sabes que va a tener un impacto en liquidez. Por lo menos en liquidez lo va a tener. Entonces, no es solo riesgo operacional, también lo vas a tener en liquidez. Entonces, en tus indicadores o métricas de liquidez de corto, mediano y largo plazo, vas a tener que medir ese impacto. Y ahí te vas a tener que centrar con tecnología y decirle, bueno, ¿cuánto cuesta esa cosa? Venga, entre los dos miremos cuánto cuesta. Pero obviamente eso implica que el de riesgo operacional también conoce de tecnología, porque si no estamos en la mala, ¿no? O sea, eso puede, además que normalmente los tiempos que se manejan son distintos. Entonces uno puede hablar en riesgos de que todo lo quiere ya, pero el de tecnología le puede decir, no, bájese de esa nube, porque precisamente para poder montar eso en la nube necesito un montón de tiempo, necesito un montón de elementos que además pues le van a requerir liquidez a usted y le van a quitar liquidez mensual. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que hacer un balance. ¿Y para qué creo nuevas métricas si ya las tengo? Lo que tengo que hacer es saberlas adaptar e incorporarlos. Definitivamente sí toca incorporarlos. El efecto de riesgo climático, por ejemplo, es un tema que para las entidades financieras que prestan al agro o para las que prestan al microempresario, se ha vuelto fundamental. En países como el mío y como todos los latinos, ¿sí? Pues obviamente nosotros no, nosotros decimos que acá, pues hay un dicho horrible en Colombia y sobre todo en Bogotá, porque en Bogotá el tiempo cambia mucho. En la mañana puede hacer verano, al mediodía llueve, al otro día se oscurece, el mismo día pueden suceder estaciones. Entonces, nosotros hablamos, o aquí la gente dice que el tiempo se parece al genio de la mujer, que cambia constantemente. Entonces, es muy dinámico. Pues puede ser también el del hombre, ¿no? Y nosotros nos gustan las mujeres decir que también es el del hombre. O sea, ser humano cambia y tiene una dinámica. Entonces, ese riesgo climático es absolutamente dinámico y muchas veces no es predecible. O sea, nadie se imagina que de pronto el efecto del niño no dure. Nosotros ahorita estamos en un racionamiento de agua en Bogotá y porque no llovía. Y ahora empezamos con lluvia y con racionamiento. Entonces nosotros decimos, y ahora empiezan las lluvias y no sabemos si va a continuar o no va a continuar, porque aquí puede ser que haya lluvia como en un momento sale el sol. Entonces, obviamente, la incorporación de todos estos riesgos ambientales y el impacto que tienen en la producción de las empresas a las cuales yo le presto o en las mismas empresas, porque puede, por ejemplo, a nosotros las carreteras se nos inundan, tenemos que atravesar tres cordilleras
Y no es tan fácil atravesar tres cordilleras cuando hay derrumbes, cuando el clima puede causar mucha interrupción de las vías terrestres. Entonces, es un tema que aumenta costos y tenemos que pasarnos al medio de avión. Entonces, todo esto pues tiene un impacto altísimo y que tiene que ser considerado desde el punto de vista también de riesgos y obviamente por su impacto financiero. Buenísimo, Esperanza. Súper completo lo que nos estás diciendo sobre las métricas. Yo tenía acá otra duda, porque tú arrancaste comentando sobre el riesgo reputacional adherido dentro de los riesgos ASG, y quería preguntarte también cómo afecta entonces la gestión de riesgos ASG a esta percepción que puedan tener ya los inversores y la valoración que puede tener esta empresa en el mercado. Es fundamental, ¿sabes? Porque la dinámica también de las personas ha cambiado. El consumidor ya no es el mismo. El inversionista, por lo tanto, tampoco es el mismo. Antes el inversionista, o casi siempre el inversionista, siempre busca rentabilidad y liquidez. Son como los dos aspectos más claves para un inversionista. Pero invertir no solo en instrumentos financieros, también uno invierte en proyectos. Y obviamente cuando uno invierte en proyectos, empieza a ser muy importante el impacto que puedan tener esos proyectos en el medio ambiente, porque ya no le importa solamente a quien está haciendo el proyecto, sino también a quien va a meter la plata para hacer el proyecto, o sea, es inversionista de capital. Y el inversionista de capital pues también busca rentabilidad y liquidez, pero si se va a meter, él sabe que hay normas ambientales, que hay normas sociales, que hay normas de gobernanza, que si hace su inversión en estos proyectos puede llegar a estar sujeto a riesgos reputacionales y a sanciones y pecuniarias, y no solo pecuniarias, sino a veces hasta penales, de tipo penal y civil, que pues obviamente le genera un problema y su inversión pues no la va a recuperar, el retorno de su inversión va a ser menor. Pero además yo he visto y cuando dicto clases es algo muy común y es que uno ve todas las generaciones que han pasado, ¿no? Entonces ya cuando uno es tan viejito y lleva dando clases, uno se empieza a dar cuenta que las nuevas generaciones le dan una gran importancia y tienen mayor conciencia de la conservación de nuestro planeta. No solamente para ellos, para lo que les queda de vida a ellos, sino también para las nuevas generaciones. De hecho, muchos se replantean si tienen o no tienen hijos, porque traer hijos a un planeta que está acabándose o que nosotros estamos acabando, pues los hace replantear muchas cosas. Entonces, estos inversionistas nuevos, sí, de las nuevas generaciones, le dan mucha importancia al tipo de proyectos en los cuales van a invertir. Y lo mismo a los instrumentos financieros de las empresas que emiten esos instrumentos. Entonces, por ejemplo, si son empresas que no cumplen con las condiciones ambientales, que generan un gran efecto invernadero en su producción, pues obviamente no les va a interesar estar metidos en ese tipo de papeles. Luego, una adecuada gestión de riesgos ASG va a permitir que los inversionistas empiecen a confiar en ti, empiecen a confiar en tus emisiones, empiecen a creer que tus instrumentos y los papeles que emites sí son buenos y son razonables y que pues no van a generarles costos adicionales de financiación y que por lo tanto el retorno de la inversión va a llegar limpita y purita y además alta, ¿no? Que eso es lo que realmente importa también. Súper claro, Esperanza. ¿Y cuáles podríamos decir que son estos mayores desafíos que Ujú. están enfrentando las empresas al poder tratar de demostrar la rentabilidad que pueden tener en sus prácticas ASG a los accionistas u otras partes interesadas? A veces esa es la parte más retadora, ¿sí? Es increíble, de pronto uno con las nuevas generaciones lo ve más claro, ¿sí? Pues no sé, tal vez porque las nuevas generaciones dicen yo todavía tengo tiempo en este planeta y no y quisiera poderlo aprovechar, pero, pero a veces los accionistas no lo ven tan claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque piensan que los costos que puede conllevar el hacer la implementación o de la gestión de estos riesgos pueden ser mayores que los beneficios que uno reciba. Entonces ahí es donde el reto grande es transmitir de forma adecuada la importancia que tiene la gestión de estos riesgos y sobre todo su valor, su cuantificación. Yo creo que si uno llega a un accionista y pues he participado en comités de junta y en juntas directivas y cuando uno llega a una junta directiva y uno está también del lado de la junta y a uno le presentan un proyecto, la primera pregunta que uno hace es, bueno,
cuál es la rentabilidad de esa cosa, ¿sí? Y cuánto se va a gastar y cuál es el beneficio que uno va a obtener. Entonces, claro, si yo llego con un número muy preciso, le digo, mire, la verdad es que usted no se está ganando el ROI. La verdad es que usted se está ganando el RARORAT. Entonces, en la medida en que usted sepa cuantificar cuánto le puede impactar ese RARORAT a usted y su inversión, pues inmediatamente uno dice, no, 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 pues yo prefiero invertirle con tal de saber o poder determinar. Uno nunca va a eliminar el riesgo, jamás se va a eliminar. Los riesgos no se eliminan, los riesgos se mitigan. Pero si yo ni los conozco, ni siquiera los valoro, pues ¿cómo los voy a poder hacer? ¿Cómo voy a poder mitigarlos de una forma adecuada si ni siquiera sé cuánto valen? Entonces, hay métricas, hay metodologías, como te decía, uno puede agregar el valor de los riesgos. Y ya es interesante porque a la gente no le interesa el raro rack solamente de un negocio, sino que ya te dice, si yo soy un grupo o un conglomerado, como sucede mucho en mi país, pues ya uno te dice, no, pero a ver, una cosa es la rentabilidad del banco, otra cosa es la rentabilidad de la empresa de alimentos, que son del mismo grupo. Entonces, agrégamelos. Dime cuánto me impacta el uno y cuánto me impacta el otro, porque yo puedo empezar a hacer sinergia. Entonces, ya cuando uno le habla de plata a un accionista, créeme que lo convence. O sea, cuando uno está haciendo una inversión, uno espera que esa inversión, pues, le dé rendimientos. Y entonces, cuando tú le metes la plata y le dices, mire, es que eso le vale tanto, el impacto que puede tener no incluir esos riesgos, te puede bajar la rentabilidad que tú tienes o el raro rate te lo pueden bajar en 2% o en, como decimos nosotros, en 200 puntos básicos. Entonces, claro, la gente dice, "Pucha, ya 200 puntos básicos es plata. Entonces, ¿cuánto me costaría hacerlo? ¿Qué tendrías que hacer para poderlos incluir? Que es un poco las métricas. Entonces, no, no tengo que crear nada raro. ¿Qué me va a crear ahora? Me va a crear metodologías. ¿Cuánto vale la tecnología que voy a usar? Es la misma que tengo, la voy a utilizar igual. Lo único que voy a hacer es crear más conciencia e incorporarla. Y el segundo reto que yo veo grandísimo es justamente la capacitación y la socialización. Yo no sé cómo sea en otros países de Latinoamérica, no conozco bien cómo es el tema allá, pero en mi país es muy importante que en la alta gerencia entienda y cuando ellos entienden el concepto y entienden la importancia, ellos los incluyen y ellos son los primeros y son los mejores solidarios para la gente de riesgos. Entonces, eso es un trabajo que se ha hecho desde el año 2000. Nosotros llevamos ya 24 años haciendo gestión de riesgos en el sector financiero y en otros sectores. Entonces, pues obviamente la capacitación es permanente, eso nos hemos dado cuenta. Esto no es de que hoy aprendo y se me olvidó, no, porque la dinámica es muy grande. Era lo que te decía, uno no sabe. Hoy en día podemos decir que hay efecto niña, efecto niño, terremotos, huracanes que nos afectan por los dos océanos, ¿sí? Pero no sabemos si en qué momento van a suceder y cuál va a ser el impacto, si van a ser más grandes o la severidad de la ocurrencia de ese evento. Entonces, obviamente, sí tenemos que tener métricas. Yo soy convencida de las métricas y pues por mi trabajo me he dado cuenta y por mi experiencia que la verdad cuando uno le habla a un accionista de cuánto podría ser el impacto en su utilidad o en su rentabilidad, él se sienta y te escucha y él busca la forma de que ese mayor asunción de riesgo te dé un mayor retorno. Pero lo que no tendría sentido es asumir riesgos para no ganar, para ganarse lo mismo o para ganarse menos. Eso sí que menos tendría sentido. Ahí sí coja el de riesgos y sáquelo, porque no vale la pena, no lo necesitas, ¿sí? Si vas a seguir haciendo las cosas mal, pues no necesitas a nadie. Entonces sí es muy importante capacitar, ese es un desafío gigante. O sea, capacitar en modelos, en metodologías, en herramientas tecnológicas. Hoy en día hay muchísimas posibilidades. Hoy en día uno se aterra. Así como, y no es importante la edad en esto, créeme, soy la primera que lo dice, como dice mi hija, la única viejita que maneja perfecto la tecnología y que va a terminar su último día pegado a un computador, porque no es por edad, realmente yo creo que esto es un tema de apasión, de que a uno le guste, y que uno vea que la herramienta es útil. Entonces, cuando tú convences al accionista que la inversión en las herramientas útiles funciona, lo hacen, porque son los primeros
que quieren tener rendimiento sobre inversión y quieren mantener la empresa, porque pues la idea no es crear empresas para acabarlas. Entonces la continuidad del negocio se vuelve supremamente importante. Me encanta lo que dices, Esperanza, porque está muy alineado a lo que hablamos normalmente en el podcast. Cuando pregunto sobre desafíos, siempre incluyen la palabra, la capacitación, la cultura de riesgos, involucrar a la alta gerencia, y va muy, muy de la mano con todo lo que tú estás confirmándome ahora, con lo que me estás contando. Entonces, yo creo que ya hemos hecho 3 años de este podcast y siempre escucho que hay un patrón que siempre se repite y es el tema de involucrar. Entonces, para que todos nuestros oyentes ya lo tengan mucho más claro y que también lo puedan empezar a aplicar. Y si ya lo están aplicando y necesitan más herramientas que nos puedan comentar en qué les podemos ayudar. Claro. Me encantó esa respuesta que nos has dado, Esperanza. Yo quisiera entrar un poquito al tema de compliance ahora, que me Ujú. encantaría que me puedas comentar el papel que estaría jugando las políticas gubernamentales y las regulaciones en la promoción de la rentabilidad, incluyendo la gestión de riesgos ASG. Claro, yo creo que las normas legales son muy importantes, no solamente porque ayudan a fortalecer la cultura de gestión de riesgos, ¿sí? Porque si no lo haces, pues tienes una sanción o un castigo. Desafortunadamente, en algunos países no tenemos la cultura todavía tan formada, ¿sí? De hacer las cosas por conveniencia sin necesidad de que nos las estén diciendo. Entonces, como decía en una época, en una de mis vidas pasadas, cuando estaba del lado regulador y del lado supervisor, pues yo le escuché a una superintendente, que es una de las personas que más he admirado en la vida, que decía zanahoria y garrote. Y pues uno ya sabe que en ciertos sectores regulados el tema es zanahoria y garrote, una norma y si no la cumples, tenga para que lleve, como decimos en Colombia. Entonces, yo creo que uno, en la medida en que al principio hagas eso, se va volviendo como algo nato. O sea, ya después no tienes que dar garrote, sino que das zanahoria y ya te sientas con las personas y llegas a crear una proactividad alrededor de las normas, pero eso implica que las dos partes se pongan en contacto. Y pues a veces sucede que quienes hacen la regulación, ¿sí? Y también por lo que estaban ambos lados, quienes hacen las regulaciones a veces desconocen la situación real de los sectores económicos que están regulando. Entonces las normas a veces salen como para cumplir en el papel, pero no para cumplir en la realidad. Y en los temas ASG hay mucho desconocimiento todavía. Entonces, es muy importante cogerse a esos estándares internacionales, no para copiarlos, porque yo no he visto que funcionen de una forma adecuada cuando tú copias algo, porque cada país es distinto, ¿sí? Nuestro país, además, dentro del país tiene distintas culturas. Entonces, nosotros nos separan de verdad esas tres cordilleras fuertemente. Entonces, nosotros somos muy diferentes físicamente, en la forma de hablar, en la cultura que tenemos. Entonces, no serviría coger además una cultura o un estándar internacional y ponerlo de una vez así. Nosotros lo llamamos acá platanizarlo, o sea, lo volvemos más a nuestro acomodo. Entonces, creo que esas normas platanizadas a la situación real y obligar al regulador a que conozca la situación real de buena manera, obviamente, logra crear una proactividad grande en la medida en que también la alta dirección y las personas de riesgos han jugado un papel muy importante en los países latinoamericanos en hablar con el regulador, en ser los interlocutores también válidos con el regulador y decir, mire, usted saca esa norma y pues muy bonita, es muy chévere ese estándar, pero ese estándar aquí no aplica o no aplica de esa manera. No es que no lo queramos hacer, es que lo queremos hacer de una forma que nos beneficie a los dos. Entonces, el lograr que el regulador pueda llegar a expedir esas normas, unos proyectos antes de que ya las vuelvan normas, es fundamental, pero también ser muy proactivos con esos proyectos, porque nada saca el regulador con ponerlos en una página web de ellos si nadie los mira. Entonces es muy importante ser proactivos con esos proyectos. En eso creo que
todos mis colegas de riesgos en todos los países latinoamericanos, que además estamos deñados a regatear, nosotros sí nos sentamos a mirar con el regulador, no, venga acá, esta no, esta sí, esta sí, esta no. Y los conceptos ASG no son ajenos a eso, más cuando hay tanto desconocimiento, cuando mucha gente lo ve como algo, eso es como que cómo se come, cómo se mide, cómo se cuantifica eso. Entonces, cuando uno ya llega con una cuantificación, uno sí puede decir, venga, si usted va a crear un modelo y se va a coger al estándar que tienen internacionalmente, bien sea el grupo de trabajo internacional o el Task Force, como lo llaman, no, pues nosotros sí podemos decir, mire, venga, esto ha funcionado así, en la práctica hemos tenido esto. Miren que en Colombia en los temas de riesgos ambientales para mí ha sido como un tema tan bonito de ver por primera vez que funcionan elementos o instituciones gubernamentales como el Agustín Codazzi, que es una institución de nuestro gobierno que sacaba mapas, solamente se dedicaba a sacar mapas y ahora es impresionante los mapas que ellos nos sacan de cuáles son las regiones donde puede haber una mayor vulnerabilidad de eventos climáticos, nos han servido un resto a los que manejamos gestión de riesgo climático. Entonces, se ha vuelto una sociedad con ellos, o sea, se ha vuelto algo en donde tú involucras también a los gobiernos municipales, en donde a todos nos interesa es que la gente que está produciendo en el campo siga produciendo con mejores condiciones también ambientales y que las cosechas no se dañen. Entonces, empiezas a involucrar a todas estas instituciones gubernamentales y empiezas a crear esa conciencia. Y esto es importantísimo. Yo creo que es muy clave que también ellos vean el impacto que puede causar esto. Y créanme que para los reguladores también es importante conocer, porque muchos de esos después rotan y se pasan al sector. Entonces es importante que conozcan también cuál es la situación real del sector o de los sectores económicos que en este momento vigilan. Entonces yo creo que es evidente que en el contexto actual los riesgos ASG no se van a ir, esa cosa se va a quedar. Y las normas van a seguir saliendo. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué haces tú como empresa? O te adaptas, ¿sí? O te retiras. ¿Por qué? Pues la verdad es que tienes que adaptarte a las nuevas condiciones del contexto, tanto local como global. Entonces, sí, las regulaciones son claves. Es la única forma realmente como se desarrolla, o por lo menos ha sido la experiencia en Colombia. En Colombia, riesgos se gestionó fue así, a punta de zanahoria y garrote al principio. Y todavía, si usted habla con nosotros o ya de este lado yo, pues también creo que a veces nos dan más garrote que zanahoria, pero nos obligan a ser innovadores. Entonces, creo que eso también ayuda, porque lo que nos interesa en últimas es que el precio de nuestros productos tengan en cuenta los riesgos que estamos asumiendo. O sea, el pricing es lo clave acá, ¿sí? Y para poder tener el pricing, pues tenemos que conocer las situaciones y cumplir las normas. Yo no puedo dejar de cumplir las normas porque eso sí para mí es fundamental. Yo creo que la G no debería estar al final, sino al principio. ¿Mm? Gobernanza es lo clave acá. Buenísimo, Esperanza. Ahora imagino todo lo que nos están escuchando y tal vez haya oyentes también que estén dentro de pequeñas y medianas empresas y quieran aprovechar estas prácticas de ASG. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden mejorar su rentabilidad, dado que a menudo tienen muchos recursos que las grandes corporaciones no tienen recursos que las grandes corporaciones poseen? Mm. Eso es un mito muy grande, ¿sabes? Yo trabajo con el sector financiero y con el sector cooperativo. He trabajado también con el sector de microfinanzas en Colombia y afuera. Y la verdad, para mí ha sido más sencillo a veces incluir la cultura de riesgo en las pymes y en las microfinancieras que en las grandes corporaciones. Primero, por dos aspectos que he visto en mi concepto. Primero, porque la gente que está en una entidad pequeña tiene más puesta la camiseta, como decimos en Colombia. O sea, tiene un sentido de pertenencia mayor a la entidad y conoce más el negocio. Cuando tú conoces más el negocio, sabes que es más fácil identificar qué causa el riesgo y qué riesgos son los que estás expuesto. Cuando tienes ese conocimiento y ese sentido de pertenencia, lo haces de una forma casi que natural. Entonces es más sencillo enseñarte a identificar los eventos. Cuando además tienen otro aspecto, yo te decía que hay dos cosas importantes.
Por otro lado, las tomas de decisiones es mucho más ágil y puede ser mucho más efectiva. Entonces, aquí no tienes que pasar por N mil cargos para llegar a tomar una decisión, ni por mucho un montón de comités. Aquí se manda de una forma directa, se toman decisiones de manera muy directa y esto puede ser mucho más ágil y más barato. De hecho, es mucho más económico, entonces, y mucho más rápido, y puede ser mucho más efectivo. Entonces, ese mito de que es que porque yo soy chiquito y no soy sino una persona, o no tengo sino dos personas en riesgos, no puedo hacer nada. No, eso no es verdad. Si tú conoces y estás empoderado en tu función y en tu gestión, no tienes ni siquiera que llamarte vicepresidente. Yo conozco gente de riesgos que no se llama ni siquiera vicepresidente y mandan más que el presidente. O sea, yo creo que es el conocimiento el que te hace realmente empoderarte. Y el hecho de que tengas una organización pequeña es mucho más sencillo de manejar. Entonces no requieres tantos recursos, requieres es capacitación y conocimiento de tu gente, ¿sí? Y obviamente, pues una absolutamente abierta de tus accionistas o asociados, o como lo quieras llamar. ¿Por qué? Y que ellos también estén dispuestos a conocer. Además, son los que más les interesa el negocio, entonces, y que continúe el negocio. Entonces, son los primeros que te van a apoyar. Lo que es importante acá también para todo tipo de empresa, no importa el tamaño, pero especialmente para empresas pymes y familiares, es que sean conscientes que el gobierno corporativo es la base o el soporte fundamental para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos, incluidos los ASG. Porque si yo tengo un adecuado gobierno corporativo, una toma de decisiones claras, transparentes, que como te digo, pueden ser hasta más ágiles porque somos pequeñitos, ¿sí? Es es, digamos, fundamental para ser transparente, generar credibilidad y generar confianza. Y cuando tú generas confianza en tus clientes, en tus proveedores, en todos tus grupos de interés, en los mismos gobiernos, en las comunidades, pues es mucho más sencillo poder llegar y tomar todos estos riesgos y todos estos elementos y poder impactar tu rentabilidad. O sea, poder decir, mire, es que si yo trato mal o no cumplo las normas laborales, si no cumplo las normas sociales, si hago elementos de corrupción, si hago prácticas indebidas, pues, o conductas indebidas, pues me voy a enfrentar ya no solamente a las organizaciones o las entidades gubernamentales que me sancionan, sino que voy a tener la sanción del pueblo, la sanción de lo que está alrededor mío, de la comunidad, de mis stakeholders o de mis grupos de interés. Y obviamente, así yo sea pequeño, me puedo ir. Y pues mi idea no es irme, yo creo una empresa para mantenerme. Entonces, pues creo que es un elemento muy importante la gobernanza y empezar por ahí. Cuando tú empiezas con la gobernanza, empiezas a darte cuenta que es muy importante tener una adecuada gestión de riesgos, que identificar y mitigar los riesgos, identificarlos antes de que me sucedan y tratar de manejarlos y gestionarlos, o sea, identificar, medir, controlar y monitorear para evitar el impacto negativo. Entonces, creo que es hacerlo. Ahora, como todo en la vida, ¿sí? Siempre cuesta dar el primer paso. En mi familia se dice mucho que el primer paso es el clave para poder continuar y que si no se empieza, pues no se termina. Eso decía mi abuela, pues si no empieza, no termina. Entonces, arrancar es como lo que toca hacer. Yo creo que en el contexto actual tan complejo, no solo local, sino y regional, porque pues todos somos parecidos. Esa es una gran ventaja. Todos los países latinoamericanos nos parecemos, no solo en lo malo, sino también en lo bueno. Entonces, pero también con un contexto global como el que hay actualmente. Hoy, por ejemplo, que ya empiece Israel a invadir Líbano, que Irán ya empiece a bombardear a Israel, pues ya digamos que es un tema global en donde la incertidumbre es el pan de cada día. Y si tú no gestionas el riesgo, no importa. Yo me acuerdo que cuando empezamos con riesgo cambiario, algunas empresas me decían en Colombia, pero o algunas entidades financieras pequeñas y sobre todo porque sus clientes les decían, pero es que yo soy pequeño, yo no tengo nada que ver. O sea, ¿qué me impacta a mí el dólar? Nada, yo ni siquiera compro afuera, ni produzco acá con materiales de acá, vendo acá. A mí no, yo no sé ni qué es el comercio exterior. Entonces, ¿a mí qué me va a impactar el riesgo cambiario? Pero entonces uno les hacía ver que es que puede ser que tú hagas todo eso, pero es que el vecino importa. Y si hay una revaluación, el vecino va a importar más barato y va a poder
pagarte para vender más fácil y a un precio menor y tú desapareciste. Y no importa tu tamaño, o sea, incluso si eres pequeño desapareces más rápido. Entonces, entonces tiene sentido que te sientes y digas, ¿cómo me puede impactar eso? El precio del petróleo, por ejemplo, para nosotros es fundamental. Nosotros en Colombia vivimos del petróleo. Entonces, mucha gente dice, pero ¿yo qué tengo que ver con el precio del petróleo? Yo presto servicios, nada que ver. Y resulta que si las empresas de petróleo les va mal, pues le va mal al país y nos ponen más impuestos. Entonces, a todos nos impacta. O sea, digamos, ya no podemos decir que lo que suceda afuera no impacta. Impacta muchísimo. Entonces, sí es muy importante tener claridad de que es clave empezar, así sea pequeño el tamaño, a tener unos adecuados mecanismos y buenas prácticas de gobierno corporativo para poder identificar los riesgos ambientales, los riesgos sociales y obviamente su cuantificación porque se materializan por riesgos financieros, no financieros y emergentes. Buenísimo, Esperanza. Lamentablemente, quisiera seguir conversando, solo nos quedan dos preguntas más, así que pienso aprovecharlas al máximo contigo acá. Y es, a raíz de todo lo que me estás contando de cómo afecta a las pequeñas, medianas empresas y sobre todo, obviamente, también a las grandes, ¿cuál va a ser ese futuro de la rentabilidad incorporado en la gestión de riesgos ASG? Ok. Yo creo que la gestión de riesgos ASG, como te decía hace un rato, mm, llegó para quedarse. Porque es evidente el riesgo climático. Yo creo que en unos países más que en otros, sí, pero creo que países grandes como Estados Unidos, pues pensaban que un huracán que siempre han recibido nunca les iba a afectar tanto. Y vaya y pregunte a ver ahorita cómo están en Carolina del Norte, en Carolina del Sur. O sea, yo creo que por más de que sean países que siempre han sido impactados por huracanes, los ciclones en la India, ¿sí? Creo que el hecho de que ya es una evidencia que el cambio climático está impactando a todo el mundo, pues los riesgos ambientales es imposible ocultarlos, o sea, es imposible no hacerlo. O sea, toca gestionarlos. No los vamos a eliminar, es algo tan incierto y pues la probabilidad de ocurrencia es cada vez mayor, o sea, ya se están volviendo menos emergentes, ya cada vez son mayores, sí, la ocurrencia es mucho más frecuente. Y obviamente su impacto también puede ser mayor, pero uno sí puede bajar el impacto, porque si uno sabe que está sujeto a temas o que está más sensible o más vulnerable, por ejemplo, puede hacer cosas como las que yo te comenté. Si yo ya sé que en esta región el clima se va a afectar a través del conocimiento de los geógrafos, de los que sí saben del tema, pues agarro ese conocimiento y digo, ok, entonces, su merced no puede cosechar en esta época y entonces yo no le presto para que coseche en esa época, que es lo que hacemos en los bancos, a menos que pongas esto, a menos que cubramos esto, ¿sí? Y vamos despacio o vamos a ubicarnos o hacemos otro tipo de cosecha. O sea, fíjate que busco cómo mitigar el impacto que no va a dejar de suceder. Va a suceder, porque eso pues no tiene vuelta de hoja, pero lo que hago es mitigarlo. También hago lo mismo con las emisiones, o sea, mis papeles van a salir sin problemas de emisiones de carbono, voy a meterme en la compra o en la adquisición de bonos verdes, también voy a hacer lo mismo con el manejo o la gestión de los residuos, pero también miro los temas ambiental, sociales, que también son claves, cómo afecta a la comunidad, cuáles son las normas o las normas de higiene laboral. ¿Cuáles son todos estos aspectos que pueden de derechos humanos? Por ejemplo, en mi país es un tema fuerte. Nosotros hemos vivido mucho tiempo en guerra interna, tenemos muchos grupos al margen de la ley, tenemos muchos problemas sociales que son muy complejos de manejar y que tienen un impacto directo en las empresas. Hay zonas donde la vulnerabilidad es muy alta, entonces el aprender a manejar o a mitigar ese tipo de riesgos pues se vuelve fundamental para poder sobrevivir. Y lo mismo pasa, obviamente, con el gobierno corporativo, con el compliance. Si yo cumplo las normas legales, si yo cumplo mis políticas internas, porque a veces ni siquiera es las normas legales, sino las mismas políticas internas y mis mismos lineamientos internos, pues es mucho más sencillo poder sobrevivir. Entonces, creo que se quedaron, se vinieron para quedar y pues nos toca seguirlo gestionando. Ahí no hay nada que hacer y ser mucho más proactivos en su gestión
Y obviamente con datos, cuantificar y empezar a recoger esas pérdidas, empezar a sacar estadísticas, empezar a tener datos para poder calcular modelos interesantes, mucho más técnicos, mucho más estadísticos. Para mí la gestión de riesgos tiene que tener un número. Si no hay números, no sirve, en mi concepto No hay personal. nada. Ujú. Exacto. Esperanza, tengo una última pregunta para ti y creo que el público, los oyentes que están Gracias. ahora con nosotros les va a encantar. Me encantaría que cerremos este episodio contándonos un poco qué riesgos emergentes deberían vigilar las empresas para poder maximizar el éxito en este ámbito. Es una pregunta interesante, porque cuando uno habla de riesgos emergentes, habla de riesgos que tienen poca probabilidad de ocurrencia, pero un muy alto impacto. Y esos son, o sea, son riesgos raros, son los cisnes que llamaban cisnes negros, o sea, raros, pero con un impacto muy, muy grande. Y cuando uno mira los factores o cuando uno estudia los factores o las causas del riesgo, de los riesgos ASG, se da cuenta que el riesgo emergente es inherente a ellos. O sea, están llenos de riesgos emergentes, porque muchos eventos o muchos factores de estos riesgos ambientales, por ejemplo, son de poca o eran, porque ya está siendo más frecuente, pero eran de muy poca probabilidad de ocurrencia, pero de un alto o altísimo impacto. Entonces empiezan a decir, pero esto es un riesgo emergente o es un riesgo ambiental o son las dos cosas. Entonces, realmente uno empieza a ver que es que las letras ASG son emergentes, no hay nada que hacer. O sea, tienen un alto contenido de riesgo emergente. Y al tener un alto contenido de riesgo emergente, implica que nuestros modelos van a tener de cuantificación. Primero vamos a tener que tener metodologías o procedimientos más adecuados para identificarlos, porque no es tan sencillo como identificar, por ejemplo, no sé, el daño de una máquina. Aquí no es tan sencillo, ¿sí? Porque acá pueden haber elementos internos, elementos externos, elementos locales, elementos globales que pueden impactar. Entonces, obviamente, tienes que tener una mayor apertura, mayor conocimiento del negocio para saber qué te puede impactar a ti. A uno no le debería importar tanto lo de afuera, a uno le debe importar es lo de uno. O sea, si yo voy a hacer una identificación de riesgos ASG, concéntrese y conozca el negocio, conozca lo que usted está haciendo. O sea, no solamente la estrategia, no solamente el qué quiero hacer, sino cómo lo está haciendo, ¿sí? Y obviamente cuando tú te metes al negocio, tú dices, bueno, puede ser que yo esté en la zona más vulnerable del país desde el punto de vista social, pero resulta que he hecho un trabajo tan grande con la comunidad que inclusive la policía tiene que pedirme permiso a mí para poder entrar a ese sitio. Eso sucede en Colombia. Entonces, en algunos sitios, la empresa ha hecho un trabajo tan grande inherente a la comunidad que para poder entrar un extraño o un tercero, aún siendo una entidad gubernamental, tiene que pedirle permiso a la empresa o ponerse la chaqueta de la empresa. Entonces, entonces uno dice, pues fíjense que esto ya es algo que se da por la misma razón de ser del negocio. Entonces, ahí a qué me preocupo? Ahí me preocupo más por otras cosas. Ahí me preocupo es cómo le saco provecho a esa gran relación que tengo y al gran manejo que aparentemente le estoy dando al riesgo, a los riesgos sociales, ¿sí? Y obviamente empiezo a decir de pronto, si yo manejo el riesgo ambiental a la comunidad y mejoro la vida de la comunidad, pues me va mucho mejor y me gano, no, ahí sí que me gano la comunidad, ahí sí que soy el que manda en ese pueblito, entonces, o en esa vereda o en esa región. Entonces ya puedo innovar y darles también a ellos herramientas para que puedan innovar. Entonces se vuelve un tema, fíjate que son riesgos emergentes que sabemos que pueden ocurrir, pero que el impacto, si ocurre, pues nos llevó. Entonces, lo unimos con la gestión del riesgo operacional, que es muy similar porque tiene riesgos, los riesgos emergentes normalmente se terminan volviendo o se materializan como riesgos operacionales o como riesgos financieros, ¿sí? Entonces, empiezas a manejar esos riesgos y en la medida en que también empiezas a gestionar con tecnología, empiezan a aparecer esos riesgos emergentes de seguridad de la información, de ciberseguridad. Entonces dices, listo, me tengo que preparar
Entonces ahora ya no es solamente el tema manual, sino la automatización de procesos, lo que me lleva a tener un mejor cifrado, al tener unos mejores mecanismos y controles de seguridad, tanto automáticos e inclusive manuales o híbridos, como los llamamos, o mixtos, para poder tener una mejor o una mejor o adecuada gestión del riesgo. Entonces se vuelven, pues realmente yo creo que los factores ASG para el gestor de riesgos no financieros sobre todo, es algo como innato, como natural, o sea, como que ya es un hecho, ya se está manifestando, ya hay muchos que se han manifestado. En la pandemia creo que el mundo nos aceleró y nos llevó rapidísimo a la importancia del riesgo de seguridad de la información y ciberseguridad en algunos países más que en otros. Nosotros somos absolutamente creativos en este país, entonces, pues es muy importante ver cómo hacemos para poder prepararnos para tanta creatividad e innovación. Entonces, para todo lo bueno y lo malo. Y pues obviamente eso nos genera que siempre estemos en esa dinámica, ¿sí? Y que pues siempre estemos mirando qué riesgos emergentes nos pueden afectar. Hay empresas, como te digo, en donde los riesgos emergentes climáticos o de cambio climático en la naturaleza, sobre todo muy pegados a los climáticos físicos y de transición, tienen un mayor impacto. Pero hay empresas donde los riesgos sociales tienen un mayor impacto, no los ambientales tanto. Como también hay otras donde riesgos emergentes como la seguridad de la información y la ciberseguridad y todo lo que tiene inherente a la inteligencia artificial y a la tecnología, pues es fundamental porque, por ejemplo, en un nanobanco, pues obviamente en un banco de neotecnología o en una empresa de neotecnología, pues obviamente la tecnología es lo fundamental. No quiere decir que lo otro no sea importante, pero lo fundamental es la tecnología. Y la gobernanza, en mi concepto, sí es algo de todos. O sea, yo creo que el sector financiero y el sector industrial, no solo el financiero. Mucha gente dice, no, es que el sector financiero es donde la credibilidad, la confianza es lo más importante. No, yo creo que son todos los sectores, no importa el tamaño incluso de las empresas, es muy importante generar confianza y credibilidad. Y la confianza y la credibilidad se genera cuando tú tienes transparencia, cuando tienes disciplina de mercado. Yo creo que ese estándar de Basilea de disciplina de mercado es fundamental y no solo para aplicar a las entidades financieras, sino también que se puede aplicar a entidades de cualquier tipo o sector económico, no importa el tamaño. Y yo creo que cuando tú como persona también generas confianza y credibilidad, las cosas funcionan o por lo menos vives en paz. Entonces, creo que el cumplir las normas, las reglas están para cumplirse. Y yo no es porque haya sido regulador y supervisor, no. Yo creo que estoy convencida de que cuando uno es claro en sus normas, cuando uno es claro en lo que se tiene que hacer y en la forma, y cuando uno da el ejemplo se sigue. Uno no enseña a golpes, uno enseña con el ejemplo. El ejemplo es la mejor forma de enseñar, indudablemente. Entonces, sí creo que sí estos riesgos emergentes se pueden identificar más fácil cuando hay compromiso, cuando hay credibilidad y cuando estamos convencidos que el hacerlo nos va a dar una mayor rentabilidad. Uno no puede esperar. Y la verdad, los que hemos trabajado en el sector financiero y los que vimos mucho en todos los temas financieros, pues para nosotros el signo peso siempre debe estar presente. Porque yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, cuando en una oportunidad que me tocó trabajar en una empresa del sector salud, me decían, no, pero es que usted tiene que caerse del mapa, usted tiene que estar aquí, bajar y aterrizarse, porque usted ya no está en el sector financiero. Y acá somos una entidad privada sin ánimo de lucro. Esto no es una entidad que dé plata. Entonces yo les decía, pues pueden ser una entidad privada sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida, porque yo no voy a ser gerente financiero de una entidad que tenga ánimo de pérdida, porque si no, después de cómo vamos a sobrevivir. Uno tiene que generar recursos, autosostenerse. Y la forma de autosostenerse es trabajando y gestionando riesgos, o si no, es muy difícil lograr sobrevivir. Entonces, pues como hay riesgos desde que usted pone el pie debajo de la cama, o sea, usted se para de la cama, se pone su piecito en la tierra y ya empieza a tener el riesgo de caerse los viejitos más. Entonces, como yo, entonces, pues es más importante su gestión, no hay nada que hacerle.
Y estos riesgos emergentes van a seguir apareciendo y en la medida que seamos más creativos, van a seguir apareciendo más, porque van a ser de otro tipo, de otro gran impacto, ¿sí? Ahorita no sabemos lo que pueda pasar con la guerra tecnológica, realmente es una guerra tecnológica. Cuando tú miras las cosas que están pasando y tú dices, se enfocan justamente allá, pues, Dios mío, tienes que tener una tecnología muy grande para enfocarte donde es. Entonces, uno empieza a pensar, la inteligencia artificial se está usando adecuadamente, no se está usando. Es cuando uno empieza a ver que si no estás en ese ritmo, te fregaste, porque los demás sí lo están. Entonces, la Total. gestión de riesgos es total, pero con numeritos, con numeritos. A mí ese tema de valorar que es alto, medio, bajo, no, pero ¿cuánto? O sea, ¿cuánto vale el alto, medio y bajo? Porque si no, no sirve. Esto yo no sé si es por la forma de crianza, yo qué sé, pero sin números no hay nada. Entonces, y los riesgos emergentes también se pueden valorar, se pueden cuantificar. Hay modelos, hay metodología, ya hemos avanzado mucho. Esto ya es viejito. De hecho, los primeros riesgos ASG sucedieron desde el año 1800, 1900, por allá al inicio de los 900, de la década del siglo pasado. Entonces, ahora lo único es que han evolucionado de otra manera. Buenísimo. Me encanta como las lecciones que nos estás dando ahora referente a riesgos emergentes, lo del predicar con el ejemplo, creo que se aplica para el mundo de la gestión de riesgos y para nuestra vida en general. Así que esa es una lección que nos vamos a llevar todos ahora, no solamente en nuestro ámbito profesional, y te agradezco mucho todo lo que nos estás contando, el haberte tomado el tiempo para grabar No, con nosotros este no, episodio y compartir tu conocimiento con toda la comunidad, con todos nuestros oyentes, que estoy segura que están valorando muchísimo todo lo que nos estás no. contando. Con todo gusto y de verdad admiro el trabajo que ustedes hacen con la gente en riesgos. O sea, creo que eso es algo que para mí cuando los conocí ha generado un impacto muy grande. O sea, realmente digo que admirable que hayan empresas que tengan esa vocación de enseñar, de capacitar, de insistir con el tema de la gestión de riesgos y que se vuelvan un aliado importantísimo para el gestor de riesgos, porque en algunos países y en algunos sectores es tan difícil esta gestión. O sea, yo de verdad siempre seré un aliado de los gestores de riesgos y los admiro y lo apoyo en lo que más pueda, porque a veces se vuelven como los emperatrices del no y no entienden que si uno dice no es por algo. O sea, alguna persona de riesgos en el Congreso Latinoamericano de FELABAN de riesgos ahorita en Guatemala me decía, es que yo me volví la emperatriz del no en mi empresa. Yo le decía, sí, desafortunadamente todos nos volvemos en algún momento de la vida la emperatriz del no, pero, o el emperatriz del no, pero creo que el tener que vivir a veces en contra de todo el mundo, a veces como que no se reconoce esa estructura de gobierno de riesgos y es complicado, así sí como dicen, arar, hacer o sembrar en tierra árida no es fácil, pero creo que a lo largo de estos años en Latinoamérica hemos dado fe de que hay gente que lo ha hecho. Y tener apoyo de personas como ustedes, de la empresa de ustedes, yo creo que ha sido muy valioso para mucha gente. Y lo comprobé en el Congreso. La verdad es que hay mucha gente que ha valorado muchísimo el apoyo que ustedes dan. Además, un apoyo absolutamente desinteresado. Yo considero que eso es raro encontrar. Y no sé si es por la pasión de riesgo que nosotros manejamos todos los de riesgos, pero sí, la verdad los admiro, de verdad me siento honrada de que me hayan llamado a ayudarles en esto y siempre que esté a mi disposición, pues con todo gusto lo hago porque la gestión de riesgos es una pasión, es algo que ya se vuelve nato a ti, ¿sí? O sea, ya uno vive y come de esto, porque la verdad es todos los días es esto. O sea, yo, yo diría que después de mi hija es la pasión más grande que tengo. Entonces, y moriré haciendo esto que me gusta, gracias a Dios. Entonces, creo Muy que bien.
Creo que sí, No, él siempre perdón, contará con mi el apoyo. honor es nuestro de tenerte acá con nosotros en este episodio, compartiendo tus experiencias. Y sí, algo que persigue Pirani, que normalmente no lo digo mucho, pero aprovecho el espacio, es poder democratizar la gestión de riesgos y a eso apuntamos, ¿no? Primero a la TAM y después al mundo, con tal que se pueda entender bien cuál es este mundo, que es poco valorado, tal vez que no se conoce mucho y tan importante. Entonces, ahí va nuestra labor también. No, Muchas gracias por estar con igualmente. nosotros, ¿ah? No. Cuéntanos si te podemos encontrar en LinkedIn, las personas que te están escuchando y tal vez te quieran contactar, ¿cómo pueden encontrarte en LinkedIn? Sí, realmente yo soy buenísima en tecnología, pero pésima para las redes. Entonces, pero mi empresa sí, tengo gente que le fascina esto y está, seguramente la van a promocionar ellos. No, no soy más de bajo perfil, pero ellos no, gracias a Dios. Entonces, seguramente a través de la página web de HC Gestión, así como suena, HC Gestión, o también a través de LinkedIn de HC Gestión. Ahí sí, digamos, nos encuentran más activamente. Escribimos muchos artículos, los dejamos también ahí para la gente. Y pues obviamente ponemos muchas cosas que nos pueden interesar localmente y regionalmente. Creo que la región ha hecho un gran trabajo en todos estos años. En todos los países ha habido un gran avance en todo lo que es la gestión de riesgos, en unos sectores más que en otros, pero realmente creo que ya se volvió un ADN de Latinoamérica. Y lo que es interesante es que muchos lo hemos tropicalizado, como me enseñaron a decir en otros países, en el caso nuestro platanizado, pero, pero los hemos adecuado a nuestras necesidades y nuestros requisitos. Entonces ahí pueden encontrar muy buena información en LinkedIn y también en Instagram. Yo, pues mi grupo de mercadeo es muy joven. A mí me encanta rodearme de jóvenes porque como ya yo estoy en declinación, entonces sí es muy importante estar uno como, ay, miércoles, como que hay cosas nuevas. Entonces ellos sí decidieron que era importante estar en Instagram. Pues bueno, ahí estamos también. Y pues obviamente en LinkedIn y pues en la página web, que esa es bien interesante porque ahí pueden ver todos los servicios y los productos que ofrecemos, o sea, todos los servicios de consultoría que ofrecemos, incluida la capacitación. Yo no soy la única del equipo y hay gente que tiene una alta experiencia. De hecho, hay una persona que creó toda la regulación en Colombia de riesgos y es una gran amiga. Y lo mismo, Súper. pues hay otra que ha trabajado en el sector financiero, pues con la primera, pues trabajamos juntas en el ministerio y nos tocó todo este tema de innovar y crear. Y ella, pues digamos que las dos hemos tenido una vida muy parecida en cuanto a regulación y nos gustan todos estos temas. Y también hay otra que trabajó también en el sector financiero y que tiene mucho conocimiento. Y hay otro que es el único hombre del grupo, que es el consentido, que trabaja también en temas de riesgo de lavado de activos, se ha especializado mucho en ese tema, tanto en empresas del sector real como el sector financiero y también en riesgo operacional. Entonces, pues le hemos dado a todos los riesgos, a toda la Buenísimo. regulación y a todos los temas. Entonces, allá estamos a la orden también. Ahí están los contactos en esa página web, en ese LinkedIn y en el Instagram, también para que nos sigan. Buenísimo. Entonces, ya saben, por ahí HC Gestión para todos los que quisieran interactuar también con Esperanza. Muchas Sí. gracias, Esperanza, por compartir este episodio con nosotros. Si nos están escuchando ahora, todavía estamos en 2024, octubre de 2024, con Esperanza. Vamos a tener un foro el próximo mes donde va a estar compartiendo su experiencia en cuanto a la rentabilidad con otros profesionales, que va a estar buenísimo. Estamos contactando a gente, expertos de toda la región. Entonces, si nos están escuchando, no se olviden de visitar la Academia Pirani, Academia Pirani, lo ponen en Google, nos buscan y se inscriben para ver a Esperanza ahí dentro del foro el próximo mes. Muchas gracias, Esperanza, y De conmigo verdad, será hasta sí, la y a próxima. todo el grupo de directivos de Pirani y siempre a la hora. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao.